Hola. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a Roberto, a Ignacio, que me han invitado a venir a México a conocer lo que hacéis, cómo trabajáis, entender mejor este reto importante que tenéis en Tijuana y, por supuesto, también venir a aportar mi granito de arena con la experiencia que tenemos. Venía hablando, ¿no?, nuestra presentadora sobre cómo es de complejo hoy diferenciar esa visualización de resultados hechos con la IA, o saber diferenciar esas imágenes, ¿no? Pero ahora, hoy venimos a hablar, o vengo a hablar de algo que va un poco más allá, ¿no? Más allá de ese uso de la IA que hacemos todos con ChatGPT, generando imágenes, siendo capaces de construir textos o documentos, ¿cómo podemos trasladar esta tecnología tan potente a realmente solucionar los problemas que tienen hoy las grandes empresas en Tijuana, esas grandes fábricas que desarrollan productos? Y os voy a explicar un poco cuáles son los problemas que hemos identificado implementando estas soluciones en España, tanto desde la universidad, donde desarrollé mi tesis doctoral y trabajo con mi equipo, hasta en soluciones reales aplicadas a distintas industrias en España. Y lanzo una primera pregunta. ¿Cuántos de vosotros en vuestras empresas habéis intentado desarrollar una solución de IA? ¿Habéis hecho esa primera POC que realmente habíais medido qué impacto debía tener, cómo debía funcionar? Y cuando ha llegado el momento de ponerlo en producción no era fácil, no era posible. Realmente no llegabais a tener el impacto deseado, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos un dato, ¿no? Realmente uno de cada 7 casos de uso realmente luego acaba en producción. Y no es un problema que sea tecnológico. Muchas veces tiene que ver con entender bien cuáles son los procesos internos del sistema y trabajar en una solución que no sea human in the loop, es decir, cambiar todo el proceso por un proceso que lleva IA para luego que el humano se tenga que adaptar a eso, sino pensar en IA in the loop. Voy a entender tu proceso de negocio y voy a buscar la forma de que la IA mejore tu proceso de negocio sin buscar una transformación absolutamente ingobernable. ¿Cómo vamos a ir en esta dirección? Tenemos que pensar en decisiones que tomar dentro del sistema, qué decisiones, cuáles son los dueños que toman esas decisiones, qué restricciones tengo en mi proceso que me impide tomar algunas de esas decisiones para buscar cuáles son las decisiones que puedo automatizar con IA, ¿no? Que puedo buscar la solución que me lleva a eso. ¿Cómo vamos a hacer este viaje? Lo primero que vamos a hacer es vamos a pensar en Daniel, un jefe de operaciones de una de estas fábricas, que tiene 12 líneas a su cargo y que tiene como objetivo transformar desde la materia prima al entregable en tiempo y forma y con calidad. Y Daniel identifica distintos problemas dentro de su corporación que podrían ser solucionables con IA. Y vamos a seguir el paso a paso que sigue Daniel para identificar dónde está cometiendo algunos errores y cómo podemos ayudarle a solventarlo. Vamos a ver de qué manera, mezclando metodología de implementación de la IA en sistemas industriales y conceptos más técnicos, podemos ayudarles. Aquí tenemos una gráfica donde estamos viendo el proceso de fabricación y vamos viendo cómo a lo largo del tiempo la tolerancia de algunas de las piezas que salen de ese proceso de fabricación va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llegamos en un punto en el que las piezas no son válidas, no las puedo entregar, porque no cumplen el índice de calidad. La decisión aquí fue clave. Vamos a ver cuándo compensar esa herramienta, queremos saber cómo hacerlo, pero esa decisión hoy la está tomando el operador en planta, que es el operador en planta que tiene un margen que no es dinámico y que no tiene en cuenta el contexto de esa planta, de manera que siempre el margen va a ser el mismo. Y esto implica un problema. ¿Cuál es el problema? Esas piezas que estaban aquí, que estamos viendo aquí, todas estas piezas ya tienen baja calidad, no están cumpliendo con los criterios. Es decir, he fabricado todo un conjunto de piezas y no me doy cuenta hasta el final, cuando supero el margen, de que tengo un problema de tendencia. ¿Cómo puedo resolver eso? Bueno, lo primero que se le ocurre a Daniel es, voy a montar un sistema con cámaras, con IA, que identifique ya cuándo se va convirtiendo ese margen, cómo tengo ese problema ahí. Esto es una muy buena solución y, de hecho, funcionó. En esa planta funcionaba bien y lo vendió como un caso de éxito. ¿Cuál era la realidad? Tenía 12 líneas de producción y esa solución no escalaba a esas otras 11 líneas que tenía. ¿Por qué? Porque la cámara había sido pensada, la solución había sido pensada solo para ese proceso, no tenía todo el contexto informacional de esa planta y no fue capaz de escalarla.
De manera que tenía una solución para un único problema, pero iba a tener que construir otras 11 soluciones más si seguía con ese proceso. Y por otro lado, no se había parado a pensar cuál era el procedimiento. De manera que en realidad estaba viendo la forma de identificar el problema, pero no estaba buscando la forma de identificar la causa, que es donde realmente tenía que tomar la decisión. Es decir, y ahora lo trasladamos a 3 grandes bloques. Con la IA puedo trabajar en 3 grandes bloques. La percepción, ser capaces de identificar algo más rápido. La predicción, ser capaces de ver qué va a pasar en un futuro. Y la que es clave, la que venimos a explicar aquí cómo implementar, que es ser capaces de tomar decisiones semiautomáticas de manera dinámica. Es decir, tengamos en cuenta el contexto, no pongamos reglas fijas, sino que esas reglas tengan posibilidad de ir variando en base al contexto y tomemos las decisiones adecuadas. Daniel construyó una solución de percepción y vamos a ver cómo podríamos haber ayudado a Daniel a construir una solución de decisión. Lo primero es entender el proceso. En muchas de vuestras fábricas hay un procedimiento, hay un proceso, pero ese proceso es una realidad en el papel. Luego está la realidad del proceso real, de cómo funcionan los operarios en el sistema. Cuando realmente estamos fabricando hay una serie de decisiones y procesos que no están sobre el papel, que no es lo que primero diseñamos. Y eso tiene que ver con las percepciones de los propios trabajadores de la planta, con las percepciones de los propios clientes. Hay procesos que tengo que variar. Cuando el operario está tomando una decisión en la planta, no solo está tomando la decisión por la calidad del resultado, tiene impacto en su trabajo. Cuando tiene que tomar una decisión que puede tener un alto riesgo para él y su posición, lo normal es que sea conservador y forma parte de la dinámica. Tenemos que ayudarle con copilotos, con IA, a que esas decisiones las tenga más claras. Pero para eso lo primero es entender bien el proceso real que se ejecuta. Esto es lo que nos va a permitir dar una solución que sea escalable a cualquier planta. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo entendemos ese proceso? Vamos a partir de los datos. Los datos nos va a decir qué es lo que está pasando realmente. Es una imagen de lo que está pasando, una representación de lo que está pasando. No nos vale solo con los datos. ¿Por qué? Porque si yo usara los datos para entrenar un modelo de IA para tomar decisiones, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar las decisiones que hacía en el histórico. Por lo tanto, voy a cometer los mismos errores. Por lo tanto, no voy a ser disruptivo, no voy a buscar soluciones alternativas. Esto lo vamos a combinar con las ecuaciones, que es ese proceso que estaba sobre el papel, de quien diseñó la línea, de quien diseñó el sistema industrial. Y eso es lo que nos va a permitir poder hacer ensayo y error e identificar cuáles pueden ser las nuevas intervenciones que podría hacer en el sistema que no estaba haciendo en el histórico y que me pueden ayudar a mejorar la producción, a mejorar la calidad, a reducir los tiempos de ejecución. Y por otro lado, es muy importante la información experta. Introducir a los expertos en el sistema también nos ayuda a identificar mejor por qué están tomando determinadas decisiones. ¿Dónde está el conocimiento que ellos tienen para que en un momento dado, en lugar de tomar la decisión A, que parece que por los datos, las ecuaciones era la mejor decisión, estén tomando la decisión B? Y es muy importante entenderlo porque muchas veces nos lleva a identificar factores o variables que no tenemos en nuestro sistema y que tenemos que introducir, ¿no? Esto nos lleva a la evidencia. Esto lo hemos visto en distintos proyectos en los que hemos trabajado. Una planta de refinado de petróleo donde estaban tomando decisiones sobre la temperatura que tenía que tener el horno y los operarios estaban tomando decisiones sesgados por su metodología, por el día a día, cuando realmente para hacer un buen mantenimiento predictivo de ese horno, que durara más tiempo funcionando, había una serie de decisiones que para ellos eran contraintuitivas y que fuimos capaces de identificar con esa combinación de datos y ecuaciones diferenciales. ¿Esto en qué se traduce? Eso se traduce en un grafo, en un diagrama que establece cuáles son las relaciones entre los distintos factores que están actuando en esa planta: temperatura, presión, velocidad, cantidad de pedidos, número de peticiones, calidad de la materia prima que pueden modificar y es dinámica, una serie de intervenciones que puedo hacer en el sistema y que me llevan a identificar no solo cuáles son los factores que hacen que mi planta sufra desgaste y eso se traduzca en que tengo menor calidad en los entregables o que la velocidad de entrega es más lenta, para llegar a saber también qué acciones concretas puedo hacer para mejorar que ese desgaste no sea tan grave y que el impacto sea menor.
Aquí tendríamos ¿en qué se traduce esto? Ya introduzco aquí, lo siento, mi rama matemática de repente me ha impactado. No todo puede ser negocio, de vez en cuando hay que meter alguna ecuación. Aquí lo que estamos viendo es el primer nivel nos está hablando de la dinámica, de cuál es el proceso que hace que todo cambie en cada instante de tiempo. El siguiente proceso nos está hablando de los sesgos cognitivos, nos está hablando de que no todo es la probabilidad, sino que hay una P de X que es ¿qué espero yo? Que es la decisión, no la estoy tomando solo por lo que veo, muchas veces la estoy tomando por las experiencias que tuve y eso me puede sesgar. Y por otro lado tenemos la intervención causal, esta es la gran diferencia de nuestra metodología. No solo veo qué pasa si ocurre X en la variable Y, sino que puedo saber qué pasa si yo intervengo sobre esa X. Si yo tomo la decisión de subir la temperatura, ¿qué habría pasado? Puedo responder al what if. ¿Y qué pasa si cambio mi metodología? ¿Y qué pasa si intervengo? Veremos más adelante cómo puedo hacer eso de manera controlada, sabiendo y controlando que no haya unos efectos que puedan ser muy perjudiciales porque estoy explorando soluciones que realmente nunca he visto en el histórico, ¿no? Esto sería como lo veremos en la planta, ¿no? Aquí estaríamos viendo el desgaste de la máquina que está relacionado con la velocidad de corte, el avance, el número de productos que han salido y esa parte de la cota de la pieza, que es la que me dice si esa pieza es válida o no, y finalmente el do calculus, esa decisión que me está diciendo cuáles son los puntos donde debería intervenir para mejorar ese proceso productivo de manera automática. Es muy importante que aquí veamos que esto me da percepción. Hablábamos de percepción, predicción y decisión. Esto me está ayudando a la percepción. Estoy modelando todo el sistema para que me pueda hacer una recomendación copilotada, que me diga, haz esto. O la recomendación sería esta. No la estoy haciendo todavía. Vamos a ver cómo hago para que el sistema inteligente tome la decisión. Lo pueda hacer automáticamente. Pues para eso tenemos que construir una arquitectura que me permita recoger los datos, sensores, RP, turno, flota, construir un bus de eventos. Yo ya tengo cuáles son las ecuaciones que identifican qué pasos hay entre los eventos, pero tengo que tener una monitorización, ver qué está pasando. Identificar lo que está pasando para que el sistema de IA identifique bien cuál es el contexto y pueda elegir la mejor decisión a tomar en cada momento. Para eso construiremos distintos agentes, uno analítico que trabaja en la percepción, uno operador que trabaja en la decisión y un validador que es el que valida que la decisión que toma el operador de manera predictiva va a ser la mejor. Toda decisión está restringida. Hemos visto todo el contexto, vemos cuál es el funcionamiento, vemos cuáles son las variables que intervienen en el sistema, vemos cómo podría tomar esas decisiones y ahora estoy en ¿cuál es el problema? No todas las decisiones o acciones que me va a proponer la IA las puedo tomar en mi sistema. Tengo una serie de restricciones. Muchas de estas restricciones en las plantas no las conocemos de manera clara, porque son restricciones que son del funcionamiento del día a día. Hay algunas que son física, química del proceso, es decir, mi proceso implica que esto va a pasar de esta manera, no puedo subir de temperatura porque se rompería la capa de aislante, no puedo aumentar la velocidad de fabricación porque no me da la frecuencia, pero puedo trabajar en ello. Pero por otro lado, hay un tema de personas que están trabajando en el proceso y esas son las restricciones heredadas. Una definición que no era la correcta del proceso, un RP que no permite introducir ciertos datos de facturación y entonces no me permite hacer la logística de manera más dinámica, un turno en el que siempre se hace una determinada cosa de una determinada manera porque se ha fijado así, porque es la costumbre, y esas son donde realmente está la oportunidad y donde la IA nos va a ayudar a romper nuestro proceso preconcebido. Y esto nos tiene que llevar a la siguiente decisión. Muchas veces el primer proyecto no tiene que ser un proyecto que impacte directamente en ROI. En muchas ocasiones debe ser un proyecto que sea estratégico, que nos permita construir todas estas capas para ser capaces de luego reconstruir varios proyectos de manera simultánea. Para esto os traslado tres métodos, ¿no? Lo primero, ¿qué queremos que quede detrás de cada caso de uso? Agentes, un agente entrenado con una simulación que ya conoce la dinámica del sistema y esto me va a permitir tomar una decisión en un entorno controlado, pero que pueda tener impacto luego a posteriori, en la logística o en el proceso de entrega.
Simulación, es muy importante tener un buen proceso de simulación basado en esas ecuaciones diferenciales para poder validar bien los what if. Es decir, si yo dejo a la IA tomar una decisión en planta, ¿qué puede ocurrir? Va a ser muy explorativa y podría tomar decisiones, si no las he entrenado en un entorno controlado, podría tomar decisiones que no cumplan con las restricciones que fijábamos previamente. La idea es que yo pueda tener un entorno de simulación donde eso lo podamos hacer. Un digital twin, pero construido desde la inteligencia artificial. Y la capacidad. Tenemos que construir procesos, tenemos que ir a casos de uso que nos den esa capacidad. Ayer hablábamos concretamente, que fue una charla muy interesante, de qué capacidades necesita Tijuana para implementar la IA, ¿no? Y algunas de ellas pues tienen que ver con esos hubs de datos, esos sistemas de cómputo completos que desarrollemos aquí, que trabajemos en ellos. Busquemos casos de uso que nos ayuden a trabajar en esa línea a la vez que impactamos en negocio, ¿no? Y así es como nosotros tomamos las decisiones sobre la priorización de los casos de uso. La decisión que Daniel tenía en mente, el caso de uso que decidió, es un caso de uso que tenía un impacto muy rápido para hacer el check y decir que el ROI había mejorado en esa planta. Pero si hubiera hecho esta matriz, seguramente habría ido a una decisión de plantear un caso de uso que le permitía realmente escalar en esas 12 líneas de producción que tenía. Y el impacto a corto plazo hubiera sido menor, pero a medio largo plazo hubiera sido totalmente determinante, competitivo y realmente disruptivo con respecto al mercado. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo hacemos ese escalado? Esto lo hacemos con lo que se llama una plataforma tipo H. Ahora sale mi parte ingenieril, lo siento, también la tengo. Entonces aquí tengo que entrar un poco en detalle en la parte de arquitectura, ¿no? Lo que vamos a hacer es construir un modelo con IA que sea capaz de poder ejecutarse en cualquiera de las líneas. Que yo luego pueda, en base al contexto, hacer fine tuning, que es como se dice, ajustarlo, hacer un fitting a cada una de las líneas. Ahí tengo un modelo, mantengo un solo modelo, pero se ejecuta en cada una de las líneas. Tengo un solo agente inteligente, pero que es capaz de adaptar la toma de decisiones a cada uno de los entornos en base al contexto. Esa es la clave. Esto lo vimos, por ejemplo, en el ciclo del agua. Hemos trabajado con una gran empresa que se dedica a la potabilizador, tiene un proceso de potabilizador de agua. Desarrollamos esta solución para una de las plantas potabilizadoras. Con esta estrategia hemos sido capaces de escalarlo a más de 50 plantas potabilizadoras haciendo un solo caso de uso. En la nube tenemos el modelo, en el nodo de la planta lo ajustamos, en el proceso Edge de línea lo ejecutamos, además con ese proceso basado en eventos. La estrategia es un orquestador, un sistema de MLOps que es capaz de decirnos en qué momento está ese modelo predictivo, si está funcionando bien, si lo tengo que reajustar, si necesito más información. La gestión del dispositivo, que es el que me da el dato en la planta concretamente y que puede variar de una planta a otra. Y ese conector que me permite hacer la ejecución. Pasamos, por lo tanto, de un sistema que toma decisiones cada cierto tiempo a un sistema que es completamente dinámico y que toma decisiones en base al contexto y de manera completamente real time. Es decir, no estamos mejorando porque mi modelo predictivo sea mejor, no estamos mejorando porque mi modelo prescriptivo sea mejor, estamos sobre todo mejorando porque somos capaces de tomar decisiones y variar la decisión que hemos tomado, incluso aunque la IA se pueda equivocar, con el contexto de cada momento y con el contexto de cada una de esas líneas de planta, escalando y haciéndolo de la manera más dinámica y rápida posible. ¿Cómo nos podemos asegurar de que esas decisiones que estamos tomando tan rápido y pueden tener un impacto realmente estén bien acotadas, sepamos que realmente cumplen con las restricciones que tenemos? Ahí es donde entra el gemelo digital basado en inteligencia artificial para poder validar que las decisiones que tomamos, qué efecto podrían tener y reducir la incertidumbre sobre esas decisiones, que es la palabra clave. Medir la probabilidad del resultado esperado y ser capaz de tomar la decisión que tiene un resultado esperado más probable y más beneficioso para la compañía. Entonces, ¿cómo trabajamos en esa línea? Observamos el contexto, tomamos una decisión, actuamos y sobre esa actuación aprendemos. Esto es el Reformer Learning y lo preentrenamos en esa estructura de simulación para que las decisiones que esté tomando en planta cuando vaya a producción estén validadas en un entorno controlable.
De manera que vamos luego ya un paso más allá. Ya sé dónde estoy, ya sé cuál es el proceso que tengo, ya sé dónde estoy automatizando el proceso, basándome en decisiones, no estoy pensando lo que nos puede aportar la IA y lo que va a hacer que realmente tenga un gran impacto, reduzcamos el coste, tiene que ver con decisiones. Tiene que ver con ser capaces de ir por el camino A o por el camino B. Y esto es clave que tengamos en cuenta que cada proceso independiente que yo modele de esa manera está en comunicación entre sí. Y esto nos lleva también al proceso logístico. Es decir, si yo mejoro la producción, mejoro la calidad, soy capaz de reducir los tiempos, ¿en qué impactará eso? En que puedo invertir seguramente en materia prima que sea un poco más defectuosa, pero que luego me puede dar la calidad correspondiente porque mi sistema de IA toma las decisiones en ese contexto. Y por otro lado, puedo ir más rápido, puedo entregar mejor y puedo entregar más barato, con menos costes. De manera que tenemos procesos, esos procesos los optimizamos con inteligencia artificial, tienen un impacto en los turnos y en el transporte y en los entregables, en el supply chain. Y esto lo vamos a resolver combinándolo con esa optimización estocástica basada en series temporales isócronas que forman parte de la solución logística. No me meto más aquí porque para eso me tendría que pasar a la otra sala, ¿no?, donde hablamos de logística, pero en cualquier momento podéis preguntarme sobre este tema. De manera que, ¿cómo se dé el control sin perderlo? Vamos a sugerir primero, vamos a trabajar con copilotos, que son esas IAs que nos van a decir qué podríamos hacer, lo vamos a validar en ese entorno controlado y después en producción, actuando de manera acotada, y finalmente vamos a actuar en el sistema, vamos a dejar que la IA tome decisiones y que nos explique por qué has tomado esas decisiones, porque estamos trabajando con modelos causales que son capaces de explicarnos el porqué. ¿Dónde se pierde la adopción? Ya tenemos la solución técnica, ya tenemos el entorno técnico y ahora vamos a resolver esas fricciones que van a más allá de la técnica, ¿no? La primera decisión que hemos tomado en esa dirección es no cambiar radicalmente los procesos. Lo hemos dicho al inicio. Entendemos el proceso que tiene y vamos a meter IA in the loop. No vamos a construir un nuevo proceso que ejecuta completamente la IA para luego meterte a ti en el loop. Vamos a mantener tu proceso e introducir la IA. Pero ¿qué es lo que pasa en algunas ocasiones? El dueño, el responsable de que esas decisiones estén validadas, de que las decisiones que está tomando la IA se desentiende. Decide que la IA toma todas las decisiones y que no es su problema. Otra podría ser la amenaza no dicha. Si el operador cree que ese sistema le reemplaza, vamos a tener ese mismo problema. Realmente no tiene por qué ser así. Los operadores son determinantes, los hemos puesto desde el minuto 1 como expertos que nos dicen qué está pasando, cómo puede estar pasando y nos adelantan variaciones dentro del contexto. Así que son importantes. Seguramente dedicando menos horas a lo que hacen hoy y dedicando más horas a ser más creativos, a buscar nuevas soluciones y dotar a la IA de más información. La caja negra, nuestras soluciones no son cajas negras. Somos capaces de explicar por qué se toma la decisión. Ese es el do calculus, ese es el modelado causal. Y el otro punto que es que la alerta cansa. No es una alerta detrás de otra, que es esa parte predictiva, es determinar qué deberías hacer. No te digo, oye, está pasando esto, te digo, está pasando esto y las decisiones que puedes tomar son estas, con esta incertidumbre y la recomendada es esta. De manera que, ¿cuál sería la diapositiva que yo os traslado para que os lo planteéis trabajando en vuestras plantas en base a la experiencia que tenemos de trabajar en distintos entornos con estas soluciones? Vamos a implementar la IA, debería dejar de ser la frase que tengáis en mente, sino vamos a quitar el reporte manual de las 6 de la mañana. Vamos a cambiar el proceso de decisión que tenemos para decidir qué camión va a ir desde aquí a aquella zona. Y ese es realmente el valor que va a aportar. Es plantearse desde las decisiones de negocio que hoy tienen impacto, cuál quiero cambiar y desde ahí determinar en qué manera la IA me puede ayudar a mejorar ese proceso. ¿El sistema optimizará el proceso? No, el sistema te avisa antes de que se dispare. El sistema te va a decir, aquí tienes un problema en este proceso. Reduce la dependencia del operador. Pone tu criterio por escrito para que no se pierda. Pone el criterio del experto, del operador, al servicio de toda la compañía. La fase piloto de transformación digital. No, vamos a probar en la línea 4 durante 6 semanas y vamos a ver cómo trasladar eso que ahí vamos a hacer funcionar
a cualquier otra planta. Vamos a pensar a lo grande, vamos a pensar en soluciones que no sean puntuales, que sean estratégicas y que cambien el proceso de desarrollo interno de la compañía. Desde los procesos que están hoy, introduciendo la IA en esos procesos y con una dinámica de variación y optimización y transformación de esos procesos continua. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo en 90 días. En 3 semanas analizamos un proceso real, en 4 o 6 semanas identificamos las decisiones y restricciones, en 7 o 9 semanas tenemos esa matriz de habilitación y en 10 o 13 semanas tenemos un caso con una línea, con un dueño y escalable. Entiende el proceso, pon la decisión en el foco, audita lo que te restringe, deja el sistema, siga aprendiendo con esas simulaciones en Digital Twin primero y luego sobre la planta real, porque la tienes acotada, porque has identificado las restricciones, porque has identificado el impacto y las decisiones que están tomando la IA no van a ser más arriesgadas que las que tomas hoy, pero van a estar más alineadas con el futuro, con lo que viene y con lo que necesitas hacer para mejorar los procesos que históricamente desarrollas. Muchas gracias, os dejo ahí algunas de las publicaciones donde tenéis los resultados por escrito de todo esto que he estado comentando y os animo a que vengáis a charlar conmigo porque tengo mucho que aprender de todo lo que hacéis aquí y estoy muy contento por estar aquí y poderos escuchar cara a cara en México. Muchas gracias.